El texto que trabajaremos a continuación es el que corresponde al radicalismo, ocurrido entre 1916 y 1930. Pero antes de entrar de lleno al origen del radicalismo, quisiera explicar los grupos que van a existir desde 1880 a 1930, o sea que abarcaría la generación del 80 y el periodo del radicalismo. Hay tres sectores sociales bien definidos: la oligarquía, que como ya hemos visto anteriormente, pertenecía a la élite terrateniente, dueña de los grandes campos, aquellos que disfrutaban de los derechos en la Universidad de Derecho en un primer momento y después en la Universidad de Medicina, que asistían al Teatro Colón a ver las óperas de artistas extranjeros, aquellos que solían visitar constantemente París, que participaban de las grandes galas del Jockey Club y que eran socios de la sociedad rural, que disfrutaban de alguna manera los avances que tenía Buenos Aires, ¿no? El progreso que había adquirido. Y por otro lado tenemos a los sectores medios. Los sectores medios, especialmente durante el radicalismo, van a alcanzar protagonismo y van a ser los que apoyan a Irigoyen para que tome el poder. Y va a ser en este periodo en que el sector medio va a ocupar un lugar de privilegios. ¿Quiénes conformaban los sectores medios? Generalmente eran hijos de inmigrantes que habían venido en la primera oleada con Mitre en el poder y con Sarmiento en el poder. Aquellos que habían logrado ser pequeños comerciantes, que habían tenido cierta independencia en cuanto a tener un taller, o mismo que habían egresado de las universidades. Y por último tenemos el sector proletario, ¿no? Que el sector proletario era el más carenciado. El radicalismo no lo tuvo en cuenta, como tampoco la generación del 80. Quizás al radicalismo lo que se le critica históricamente es no haber realizado una serie de políticas o medidas laborales que ayuden a los sectores postergados. En este momento recordemos que el sindicalismo va a estar en manos de los anarquistas y socialistas, quienes van a manejar los sindicatos durante prácticamente 50 años hasta que llega Perón al poder. Ahora, entrando de lleno al radicalismo, que es el tema que nos conviene desarrollar o que vamos a tratar de desarrollar, podemos decir que fue el primer partido popular que tuvo la República Argentina, representaba a los sectores medios, como recién lo habíamos dicho, y su origen lo vamos a ubicar entre 1889 y 1892. Era el periodo de la Argentina agroexportadora. Recordemos que en 1876-1887 estaba en el poder Juárez Celma. Juárez Celma tomó una serie de medidas que, en lugar de apuntar al desarrollo económico, perjudica y crea una situación de conflicto muy seria, que va a hacer que los sectores medios, como la clase trabajadora e inclusive miembros del PAN, se levanten en contra de él. Bueno, en 1889 se produce quizás el primer levantamiento, y aquí ocurre un fenómeno muy particular. En ese levantamiento en contra de Juárez Celma se van a unir dos sectores. Por un lado Mitre, que pertenecía a la oligarquía, y por otro lado Alén, representante de los sectores medios, y van a formar la Unión Cívica. Algunos la llaman Unión Cívica de las Juventudes. Van a realizar críticas al gobierno, y en 1889 se realiza la primera movilización, conocida como el mitin del Jardín Florida. Más o menos, para que se ubiquen un poquito, estaría en la zona de la calle Florida actualmente. Bueno, estaba compuesto por quienes participan de esa movilización: obreros, empleados, artesanos, agropecuarios arruinados, comerciantes en quiebras, sectores medios y la Iglesia Católica. Bueno, este es un primer llamado de atención a este gobierno de Juárez Celma. En 1890 se realiza otra movilización que realmente la cantidad de gente explotó, y aquí van a unirse también otros sectores, como por ejemplo miembros del PAN, que estaban en contra de Juárez Celma. Bueno, pero el hecho más importante va a ocurrir en más o menos pasado ya la mitad de años de 1890. Bueno, se produce un levantamiento cívico-militar conocido como la Revolución del Parque, o el mitin del Parque. Bueno, acá hay los seguidores de Alén y de Mitre, unidos a parte del ejército que estaba en contra del gobierno, van a levantarse. No solamente acá, también se levantan en Santa Fe. ¿Qué ocurre? Juárez Celma manda a reprimir y automáticamente los revolucionarios son derrotados, pero Juárez Celma tiene que renunciar. ¿Qué pasó? En 1892 esta Unión Cívica se divide. Mitre, por un lado, va a formar la Unión Cívica Nacional,
y Alem va a formar la Unión Cívica Radical, y ahí es el origen del radicalismo. Es importante destacar que hay dos miradas diferentes, ¿no? Mitre quería ocupar cargos públicos, no le importaba cambiar la corrupción. En cambio, los radicales lo que querían era un cambio de paradigma, realmente acabar con la oligarquía terrateniente corrupta y que realmente se maneje con moralidad, ¿no? Que sean las elecciones justas y democráticas, cosa que no estaba dentro del panorama de la élite. Entre 1891 y 1894 los radicales tienen un enfrentamiento entre ellos para ver quién tomaba el poder. En 1893 los radicales se levantan en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en los centros urbanos. En esta época hay una pelea muy grande entre Alem e Hipólito Yrigoyen para ver quién tomaba el poder. Finalmente Yrigoyen se transforma en el líder del radicalismo. Esto hace que Alem entre en un pozo depresivo y tiempo después se quite la vida. Realmente la pérdida de Alem se sintió muchísimo en ese momento, porque fue el emblema de la lucha contra la oligarquía. En 1904 aproximadamente ya nadie discutía el liderazgo de Yrigoyen, se transforma en el presidente del grupo de los radicales, ¿no? Y su objetivo realmente era luchar contra el fraude, y quería acabar de alguna manera con este fraude. Bueno, era realmente tenía una gran llegada en los sectores medios, también en algunos obreros y algunos empleados del comercio también lo veían muy bien, empleados administrativos. Pero eso lo va transformando de alguna manera en una figura importantísima de los radicales. Bueno, llegadas las elecciones de 1916, sin lugar a dudas, el triunfo del radicalismo era notorio. Vamos a ir por partes, ¿no? Ya fijamos cuándo nace el radicalismo, pero partamos un poquito en qué consistía este partido. Bueno, en primer lugar vamos a decir que en cuanto a lo económico, los radicales sostenían de que la riqueza del país obviamente era el modelo agroexportador. Pero era revolucionario en otras cosas. ¿Por qué el radicalismo era realmente revolucionario? Bueno, porque lo que intentaba hacer es tener como emblema de gobierno, tener como emblema de vida la honestidad, los principios morales, cosa que la élite terrateniente jamás lo tuvo. ¿Cómo se organizó este partido radical? El partido radical es el primer partido moderno del país, no solamente el primer partido popular, porque representó a los sectores medios, sino además es el primer país moderno que tuvo la Argentina. Se basó en los partidos políticos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los cargos eran elegidos democráticamente. Todos los afiliados tenían la posibilidad de llegar al gobierno y participaban las diferentes regiones en la elección. ¿Cómo se llegaba a ser elegido? A través del voto de los afiliados. Por eso el Partido Radical se transforma en un partido popular que contó con el apoyo especialmente de los caudillos de barrio y de los comités de barrio. O sea, todos los caudillos de barrio fueron importantísimos, así como los comités, para que el radicalismo se organice políticamente. ¿Qué eran los comités? Los comités eran asociaciones que se reunían en un local, que generalmente lo alquilaban ellos, y estos comités de alguna manera hacían la acción política, propaganda política, reuniones en la calle, daban conciertos, organizaban conciertos, pasaban películas, organizaban los carnavales barriales, repartían alimentos y hasta llegaron a fundar sanatorios. Esta era la manera de hacer política en el barrio. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta fue de alguna manera una forma de ir atrapando al votante. Recordemos además qué es lo que le permitió a Yrigoyen llegar al poder. Lo que le permitió a Yrigoyen llegar al poder fue la ley Sáenz Peña, la ley electoral de 1912. Gracias a esa ley pudo ganar en los lugares más importantes. ¿Dónde gana en las elecciones? Principalmente Hipólito Yrigoyen. En Buenos Aires, que tenía la mayor cantidad de habitantes, en Santa Fe, en Córdoba, pero era minoría en el Congreso. Realmente eso le va a traer varios serios problemas que los vamos a ir viendo a continuación. Recién en 1818 el radicalismo logra dominar las dos cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Yo recién, hace rato, creo que en uno de los textos anteriores les dije que los periódicos en la República Argentina jamás fueron objetivos en cuanto a su función y que siempre respondían a un interés político. En este momento el enemigo público de Yrigoyen, aparte de la élite
terrateniente era el diario La Nación, que atacaba de manera furiosa a todo lo que tenía que ver con la política de Irigoyen. Bueno, volvamos un poquito a qué pasaba cuando sube Irigoyen al poder. Bueno, apenas sube al poder Irigoyen, la élite terrateniente va a tratar de manejarlo, va a tratar de marcarle el camino económico, especialmente la sociedad rural argentina. La sociedad rural argentina lo único que quería era sus beneficios propios, y después la UIA, que iba a ser la Unión de Industriales Argentinos. ¿Qué pasaba? Además de esto, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, también cierto sector de las Fuerzas Armadas, especialmente los de alto rango, estaban en contra de Irigoyen. ¿Por qué? Porque eran militares que habían sido nombrados en la gestión anterior. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Apenas asume Irigoyen, la mayoría de las provincias le rebotaban en el Congreso le rebotaban todos los proyectos. ¿Por qué? Porque las provincias eran dominadas por los terratenientes. La mayoría de las provincias fueron ganadas por los terratenientes. Por eso intervienen prácticamente 15 provincias. Algunas 5 fueron apoyadas por el Congreso y otras lo hizo directamente él. Ahora, todas las medidas del gobierno que tomaba Irigoyen siempre lo hacía utilizando al sector medio. Recibía el apoyo de la clase popular. Él se basaba en eso, o sea, toda medida siempre estaba acompañada por un gran número de sectores de la clase media que lo apoyaban y que vivaban su nombre para presionar a la élite. Pero además tomó una política proteccionista, ¿no? Intervino también en la explotación agrícola para proteger a los productores locales. Generalmente, con la explosión agrícola, los que determinaban el valor de las cosechas generalmente eran las potencias extranjeras. Bueno, acá Irigoyen va a tomar una posición favorable a los productores nacionales y va a lograr acuerdos importantes con Inglaterra, con Italia, con Francia, que beneficia a estos productores locales. Bueno, reitero, esto del apoyo popular de los sectores medios, o sea, acá se produce una comunión muy fuerte. Irigoyen se apoyaba en los sectores medios para voltear a la oligarquía, pero también tenía que generarle y darle alguna retribución. ¿Qué va a hacer? Prácticamente todos los sectores medios que no tenían una estabilidad económica van a ocupar cargos públicos que cobraban bastante bien. O sea, lo que va a hacer Irigoyen es aumentar la burocracia estatal. Se crean mayor cantidad de cargos y esos cargos, esos funcionarios públicos, eran miembros de los sectores medios. Ahora, ¿quién bancaba todo este gasto? Bueno, Irigoyen lo que va a hacer es empezar a cobrar altos impuestos a la oligarquía para de alguna manera subvencionar estos nuevos cargos. Sin embargo, la idea democrática de Irigoyen se sentaba día a día. ¿Qué pasaba? También es importante destacar que, si bien él se apoyaba en los sectores medios, muchas de las decisiones que él tomaba lo hacía sin consultar, o sea, tenía una visión política muy particular. O sea, él lo decidía y él seguía adelante. Por eso es que a su gobierno a sus seguidores se lo va a llamar personalista. Y aquí es donde comienza la primera división de los radicales. Los personalistas, que eran seguidores de Irigoyen, y van a surgir después los antipersonalistas, que eran seguidores de Marcelo T. de Alvear, que va a ser su sucesor. A nivel mundial ocurre un fenómeno muy particular. Se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y eso va a afectar la economía. Aproximadamente entre 1914 y 1917 se va a producir realmente un caos general y va a haber una crisis mundial. Irigoyen se mantiene neutral en la guerra y ojo que ocurre un fenómeno muy particular. 3 buques argentinos fueron hundidos por los alemanes y a pesar de eso y a pesar de la presión de Inglaterra, Irigoyen decide mantenerse neutral. Obviamente que la guerra afectó a su gobierno. Ocurre algo parecido a lo que está pasando en este momento. Él sube en un momento en donde prácticamente había una convulsión mundial que afectaba. Para que tengan una idea más o menos clara de lo que sucedía, el aumento de vida había llegado a un 70 o un 80%. Los productos que venían de Europa, que era materia prima, habían aumentado en un 300%. O sea, realmente había mucha desocupación, producto de que se separó la exportación hacia Europa. Recién a partir de 1919 comienza un repunte de la economía y comienza a producirse un cambio de paradigma en cuanto a los productos que se exportaban, especialmente de carácter agrícola.
La exportación de trigo no era solo importante en este momento. Irigoyen impulsa la exportación de otros productos como el algodón, la hierba, la caña de azúcar, el té, y nuevas provincias se incorporan al mercado mundial: Chaco, Tucumán, Corrientes, Misiones. Y esto genera una nueva posibilidad que otros sectores que no eran terratenientes, pero sí que trabajan la tierra, pudiesen gozar de beneficios económicos. Todos los productos que salían de Argentina y que venían del exterior a la Argentina lo hacían en buques ingleses. O sea que los ingleses prácticamente monopolizaban el tráfico de mercadería. Por eso, con buen criterio, decide crear la flota mercante argentina. Fue revolucionario en su momento, porque esto significaba que los productos que salían de Argentina iban a ir en barcos argentinos, dejando ganancias para el país. Bueno, pero esa política de nacionalización no se quedó solamente en la flota mercante, se nacionalizaron los ferrocarriles. Fue el primero en nacionalizar ferrocarriles, y esto rompe de alguna manera esta idea de que solamente Perón había nacionalizado los ferrocarriles. Irigoyen lo hizo muchos años antes, esto de nacionalizar de alguna manera los medios de transporte. En 1907, en plena época de la oligarquía terrateniente, se descubre en Comodoro Rivadavia petróleo. Esto modifica de alguna manera el paradigma económico. Y Irigoyen considera que es importante explotarlo a full, que había que obtener ganancia. Por eso es que va a crear yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, para la explotación del petróleo. Algo menor, pero la sigla YPF le corresponde a Irigoyen. Él mismo fue el que trató de crear alguna sigla y la inmortalizó con esta sigla. Bueno, va a nacionalizar la producción, y eso no es un dato menor, porque veníamos de décadas de que toda la producción estaban en manos de capitales extranjeros. Como si esto fuera poco, los sectores medios seguían gozando de beneficios, porque siempre estos beneficios iban a ese sector. En 1918 en Córdoba se produce un fenómeno muy particular, se crea la Federación Argentina Universitaria. Esta federación va a tratar de modificar el privilegio que tenía la élite terrateniente y que sectores medios ingresen a la universidad, con todo un cambio que necesitaba, y una reforma que necesitaban las universidades. Y por eso que en 1919 se va a dictar la ley de reforma universitaria. Esta reforma universitaria va a beneficiar a los sectores medios. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, a grandes rasgos lo vamos a explicar, que se democratiza la universidad. Los estudiantes van a participar en el gobierno de la universidad, van a tener voz y voto. Las universidades van a ser autónomas, o sea, quiere decir que van a tener independencia del Estado, ¿no? Y que van a regirse por propias leyes. Se actualizan los programas, se busca un modelo diferente. Se acceden a las cátedras a través de concurso, cosa que anteriormente era privilegio solamente de unos pocos. Todos estos cambios que se van dando en la universidad hace que aumente la matrícula. De 5.000 alumnos que generalmente se tenía, en 1924 se pasó a 9.000 y en 1929 a 18.000. Pero también este apunte de mejorar la educación no solamente se limitaba al ámbito universitario, sino también a las escuelas secundarias. Fue así como se van a crear 10 escuelas nacionales que articulaban directamente con las universidades. Se crean 14 escuelas normales que eran elemental para la formación de docentes, y ocurre un fenómeno muy particular. Comienzan a crearse escuelas industriales y se crean las 14 escuelas industriales más importantes. ¿Qué pasa con los sectores urbanos? Bueno, los sectores urbanos medios se ven recontra beneficiados con todo esto, ¿no? Pero hay algo que es importante destacar. Dentro de este cambio en cuanto a la educación, vamos a ver que hay dos realidades con respecto a los docentes. Por ejemplo, los docentes urbanos llegaron a tener un nivel de sueldo y un nivel de vida que realmente los ubicaban en ser privilegiados como empleados públicos. En cambio, en las provincias donde todavía quedaba cierto dominio de los terratenientes, los docentes ganaban muy pocos. Esta diferencia se mantuvo durante mucho tiempo. Bueno, quizás hay algo que
que la historia siempre le ha criticado a Irigoyen. Cuando digo la historia me refiero a los que hacen una comprensión científica de la historia. ¿Cuál es la crítica que se le hace a Irigoyen? La falta de leyes laborales. El radicalismo quizás no tuvo en cuenta a estos sectores y no los incorporó quizás al esquema de mejora social que tenían la clase media. El Estado radical tenía la postura de que el Estado solamente tenía que ser un mediador entre el obrero y el empresario, pero que las soluciones tenían que llegar en acuerdos entre ambos. Obviamente que esto nunca se va a dar porque siempre van a salir beneficiados los empresarios. En este clima de luchas, de tensiones, los obreros se sintieron sumamente desprotegidos. Entre 1917 y 1919 se producen más de 300 huelgas, muchas violentas. Convengamos de que seguían manejando el anarquismo y el socialismo los sindicatos. Bueno, en 1919, a raíz de la crisis que se vivía, en los talleres metalúrgicos de Bacena, ubicados en Avellaneda, los obreros hacen una movilización y paro reclamando mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Bueno, esto se puso muy violento y en los primeros 5 días la policía reprime y mueren 5 trabajadores. Son motivo que determina que la huelga se vuelva más violenta, que se adhieran a otros sectores trabajadores. Y bueno, esto era un descontrol total y Irigoyen pide la intervención del ejército. El ejército reprime de manera violenta y mueren más de 100 personas. Pero lo lamentable de todo esto es que no solamente el ejército reprime, sino que los jóvenes de la élite, de la oligarquía urbana, vamos a poner un nombre, oligarquía urbana, van a formar la sociedad patriótica y van a recorrer los lugares de conflicto en autos y armados, asesinando a todo obrero que realizaba una manifestación. Ellos se consideraban los que podían asegurar la paz nacional. La verdad que la Semana Trágica fue una historia negra dentro de lo que es la historia argentina. Pero esto no solamente se sucedió acá, también se va a dar en el sur, que se conoce históricamente como la Patagonia Rebelde. Entre 1921 y 1922, los peones rurales de la zona sur que vivían condiciones indignas, condiciones de explotación que realmente es imposible explicarlas en cuanto al dramatismo con que se vivía. Por ejemplo, el peón tenía que comprarles las velas vivía en chozas prácticamente, comprarle la vela para alumbrarse al patrón que tenía al dueño de la estancia que tenía un almacén, el alimento, las pocas vestimentas que utilizaba. O sea que se producía un circuito en donde lo que el peón ganaba lo tenía que gastar en el almacén de su patrón. Llegado a fin de mes prácticamente no tenía absolutamente nada. Esto produce un levantamiento de los peones, exigiendo el cambio, exigiendo aumento, exigiendo leyes que lo protegieran. Y fue aprovechado también por delincuentes chilenos que aprovecharon y se cruzaron, cuando ven el disturbio, se cruzaron a suelo argentino y comienzan a realizar robo en estancia, asesinatos, violaciones. Sabedores de esto, el ejército no discrimina si los peones eran personas trabajadoras o eran delincuentes chilenos. ¿Qué hace el gobierno? Manda al ejército a cargo del general Varela, que va realmente a ser un desastre en cuanto a matanza. Bueno, la mayoría de los peones fueron perseguidos, ejecutados, y es otro de los tristes momentos que vivió la historia obrera de la República Argentina. Hacia 1922 llega a su fin el mandato de Irigoyen y va a asumir el nuevo presidente, que va a ser Alvear. En 1922 termina el mandato de Hipólito Yrigoyen, que había gobernado desde el año 1916, y se tiene que separar del cargo él y sus seguidores, que eran los personalistas. Bueno, en 1922 a 1928 va a asumir como presidente Marcelo Torcuato de Alvear, también radical, pero a diferencia de Yrigoyen, Alvear pertenecía a una de las familias poderosas, a una familia de élite, era terrateniente. Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado, había participado en contra de Juárez Celman y se había vinculado con los radicales. En una primera instancia, Yrigoyen apoya a Alvear, pero al poco tiempo deja su tutela y asume la gestión directamente. Bueno, esta separación que hace Yrigoyen determina que la clase media comience a enfrentarse
y políticamente vamos a encontrar dos grupos: los personalistas, que seguían fieles a Irigoyen, y los antipersonalistas, que se van a nuclear bajo la tutela de Alvear. Esto se siente en el Congreso y la separación entre ambos bandos es notorio. Divide al Parlamento y eso va a ocasionar que la élite de alguna manera se posesione en algunas cosas. Apenas asume Alvear, los sectores medios intentan presionarlo para no perder los derechos que habían logrado, los privilegios que habían logrado con Irigoyen, especialmente todo lo que tiene que ver con el manejo de la administración pública, y la oligarquía, por su parte, intenta recuperar el poder que había perdido. No obstante eso, Alvear se mantiene neutral y no favorece a ninguno de los dos. Respecto a la economía, tiene un panorama diferente. Comienza una apertura más hacia capitales extranjeros, especialmente en lo que tiene que ver con la explotación de la carne, que perfecciona inclusive el sistema de explotación. Con Alvear en el poder van a llegar los capitales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos comienza a tener peso en nuestro país y comienza a desplazar lentamente al capital inglés. O sea, los inversores anteriormente, ya desde la llegada de Mitre, eran todos capitales ingleses. Bueno, con este nuevo mandato se posesiona Estados Unidos. A nivel petróleo, que era el boom del momento, va a asignar al general Mosconi para que esté al frente de YPF, logrando resultados sumamente positivos. No obstante eso, también deja que parte del petróleo sea explotado por capitales extranjeros, especialmente, como recién dije, de Estados Unidos. Bueno, los sectores medios van a seguir creciendo, no obstante este parate que hace respecto a crear cargos públicos, pero debido a la gran actividad económica. Y comienzan a surgir realmente una reactivación muy importante en todo lo que tiene que ver con los medios de transporte en Buenos Aires, ¿no? Especialmente hay un impulso muy grande del tranvía, de los colectivos, del subterráneo, que cambian el sistema de transporte y de alguna manera amplía la red de comunicaciones. Por su parte, los sectores medios se van a empezar a desplazar y van a aparecer nuevos barrios que anteriormente no existían, como Villa Urquiza, Devoto, parte de Belgrano y norte de Palermo. Es importante destacar que no solamente, dada la estabilidad, porque estamos en la época de la posguerra y hubo una reactivación nuevamente de la economía, en esta época van a surgir los comités gremiales. Esto era algo novedoso. ¿Por qué? Porque estos comités gremiales nacen de la mano del radicalismo. ¿Y a quiénes representaban? Bueno, representaban a un obrero que no tenía nada que ver con los anteriores, ¿no? Eran los ferroviarios, los taxistas y los tranvías. Estos comités gremiales van a apoyar al gobierno radical. En este clima de tranquilidad, Alvear llega al final de su mandato y a nivel mundial se vivió un clima bastante conflictivo. En 1928 va a ser reelecto Hipólito Yrigoyen. Con Hipólito Yrigoyen al poder van a suceder varias cosas sumamente complicadas, ¿no? La complicación que se va a vivir en el gobierno de Yrigoyen y que la vamos a ir desarrollando lentamente tiene que ver con un suceso que ocurrió en el exterior y con algunas circunstancias específicas de su gobierno, o sea, política interna. Yrigoyen va a gobernar de 1928 a 1930. Conocido como el Peludo, asume bajo el total apoyo de sus seguidores, los personalistas. Y a partir de aquí se profundiza la crisis que había mencionado hace ratito entre personalista y antipersonalista. Es más, en el Congreso esto va a repercutir inclusive en contra de las medidas del gobierno oficial, porque tenía minoría, o sea, los personalistas estaban enfrentados con antipersonalistas, que eran radicales, pero además con sectores de la oligarquía. Y esto es bastante complicado, va a complicar bastante el panorama del Congreso. Por su parte, es digno de destacar que en este periodo van a llegar al Congreso representantes de los comités barriales, cosa que era inédita. Por eso se habla de que el radicalismo fue el primer partido popular, ¿no? Durante este mandato lo que intentan hacer los personalistas es de alguna manera volver a recuperar el patrimonio nacional en algunas explotaciones. Lo que sí sabían perfectamente que no se podía seguir creando cargos públicos porque no había dinero suficiente como para bancarlos. Por lo tanto, acá se produce un cambio de paradigma y a lo que van a apostar los radicales en este gobierno es a fomentar la industria local, pequeñas industrias, sectores medios que se dedicaban a la industria, apoyar eso para generar fuentes de trabajo y no tener que crear cargos públicos.
Paralelo a esto se vuelve a la idea de nacionalismo. Especialmente se quieren nacionalizar todos los recursos petroleros que anteriormente se lo habían dado a capitales extranjeros. Especialmente lo que se quiere monopolizar es la destilación y distribución del petróleo, que estaba en manos, algunas empresas pertenecían a Norteamérica y en menor cuantía a Inglaterra. En 1929 sucede un fenómeno muy particular. En el Congreso, la oligarquía que tenía tierras en zonas petroleras va a tratar de impulsar una ley que lo favorezca. Irigoyen, por sugerencia de sus funcionarios, anula el Congreso y no lo va a permitir. Y esto realmente va a crear un clima de inestabilidad bastante importante. Y aparte de eso, lo que hace es intervenir esas provincias productoras de petróleo. En un clima internamente conflictivo va a suceder un fenómeno muy particular. En octubre de 1929 se produce una gran crisis mundial, el famoso Jueves Negro, ¿no? Quiebra la bolsa de Nueva York en Wall Street y se produce realmente una conmoción a nivel mundial terrible. Esto afecta al mundo y directamente a nosotros que dependíamos de la exportación de materias primas. La crisis afecta directamente a la República Argentina, esto produce terrible desocupación. Las pequeñas empresas que estaban en manos de esta clase media desaparecen, hay inflación, hay hambre, falta la mercadería y una especulación, especialmente con la mercadería, como cada vez que ocurre una crisis, asesinatos, robos, y realmente el gobierno se le va de las manos a Hipólito Yrigoyen. ¿Qué pasaba con Yrigoyen? Bueno, Yrigoyen en ese momento tenía 76 años y padecía una enfermedad. Realmente los sectores medios que se ven perjudicados por esta crisis comienzan a hacer levantamientos y movilizaciones en contra del gobierno, la clase trabajadora obviamente que también, y los que van a aprovechar son la élite terrateniente que siempre lo tuvo a Yrigoyen en el ojo. Bueno, esta situación es aprovechada, como recién decía, Yrigoyen vivió una realidad muy particular, era engañado por los propios funcionarios que lo rodeaban, o sea, en estos momentos que el país vivía una crisis terrible, lo que hacían eran editar diarios totalmente opuestos, diarios para Yrigoyen, nada más, en donde le pintaban una verdad, una realidad que no tenía nada que ver con la que se vivía, o sea, como que todo estaba bien, en el país él leía esos diarios y pensaba que todo andaba bien y la Argentina se caía a pedazos. Bueno, esto fue aprovechado, como recién dije, por sectores liberales, oligárquicos, conservadores, que van a movilizar al ejército. Y bueno, se va a producir, en 1930 se va a producir el primer golpe militar de la historia constitucional. Agustín Justo y José Uriburu, militares de derecha, liberales, conservadores, van a realizar el primer golpe militar sacando del poder a Yrigoyen, a quien llevan prisionero en la isla Martín García. O sea, lamentablemente uno de los creadores del primer partido popular de la República Argentina va a terminar su mandato preso en la isla Martín García. Y los que van a volver a retomar el poder va a ser la oligarquía terrateniente. O sea, se va a producir una unión cívica militar entre militares de derecha, liberales conservadores, y la sociedad terrateniente. De esta manera vamos a empezar uno de los periodos más turbios de la historia argentina, que se conoce como década infame.